en algo nuevo para ustedes. No sé si han logrado ver algo de este práctico. Este práctico es el logaritmo. ¿Qué es el logaritmo? El logaritmo es una de las operaciones inversas de la potencia. ¿Por qué decimos nosotros que es una de las operaciones inversas de la potencia? Si ustedes hacen un poquito de memoria, cuando nosotros tenemos una potencia, tenemos como dos escalones, ¿sí? Cuando nosotros tenemos una potencia, nosotros tenemos, por ejemplo, a elevado a la n. Pero cuando nosotros escribimos eso, ¿qué pasa? A se llama base. Y el n se llama exponente. Es como que nosotros tenemos dos rangos o escalafones distintos. ¿Qué significa eso de escalafones? El A y el n son o están en categorías diferentes. Por lo tanto, yo no puedo tener una única operación inversa, ¿sí? Tenemos dos operaciones inversas de la potencia. Si yo no conozco la base, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que yo tengo si yo tengo, por ejemplo, que conozco o sé que tengo por ejemplo, si yo digo, bueno, x al cuadrado es igual a 9, ¿sí? En ese caso yo no conozco la base, ¿sí? Que es lo que nosotros habíamos puesto hace un rato. Ahí yo no conozco la base. Entonces, ¿cómo encuentro o cómo descubro la x? Yo digo, x va a ser la raíz cuadrada de 9. Y yo la raíz cuadrada de 9 la sé, y sé que es 3, ¿sí? Pero, si yo no conozco el exponente, por ejemplo, si yo les digo 3 elevado a la x igual a 81. ¿Qué operación hacemos? ¿Sí? Ahí no podemos pasar como raíz. ¿Por qué no podemos pasar como raíz? Porque no conocemos el exponente. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en ese caso? En ese caso es donde aparece el logaritmo. O sea que el logaritmo a nosotros nos permite encontrar el exponente al que tengo que elevar un número para que me dé esa base. ¿Sí? Entonces, acá, cuando yo tengo 3 a la x igual a 81, ¿sí? ¿Yo qué puedo decir? Esto es algo que yo conozco. Yo sé que si elevo 3 a la cuarta, eso me da 81. ¿Pero por qué? Porque yo puse un número fácil. Entonces yo sé que 3 a la cuarta es 81. ¿Sí? Entonces yo lo que puedo decir es que el logaritmo
en base 3 de 81 es igual a 4. ¿Eso qué significa? Cuando yo hablo del logaritmo en base 3 de 81, lo que yo estoy preguntando es, ¿a qué número elevo el 3 para que me dé 81? Esa es la pregunta que yo hago cuando estoy trabajando con el logaritmo. ¿Más o menos se va entendiendo? Bien. Bueno, alguito ya es más de lo que entendíamos hasta ahí, ¿sí? Entonces, esta es la definición del logaritmo, ¿sí? La definición casera. ¿Cómo escribimos nosotros las definiciones formales? Las definiciones formales a mí me van a decir, primero vamos a definir la radicación. Yo digo que la raíz enésima del número A es igual a B si se cumple que B elevado a la n da por resultado A. ¿Sí? Así se definía la radicación. Ahora, ¿cómo definimos nosotros el logaritmo? Nosotros vamos a decir que el logaritmo en base A de B es igual a n. Si se cumple que A elevado a la n es igual a B. A ver, no, puse algo mal acá. El logaritmo en base B de A, porque si no, no nos da igual. Si B a la n es A. Fíjense que la segunda parte es la misma en los dos casos. ¿Sí? La base elevada al exponente me da por resultado A. ¿Sí? ¿Qué diferencia hay entre la definición de radicación y la definición de logaritmo? Que el resultado final, esto que yo tengo acá, que voy a remarcar en negrita, es el exponente. En cambio acá el resultado de la raíz es la base. ¿Sí? ¿Más o menos? Entonces, a ver, ¿cómo seguimos esto? Vamos con un ejemplo, así por ahí lo entienden mejor. Si yo voy con un ejemplo, por ejemplo, vamos a tomar, vamos a hacer uno que no esté escrito. A ver. Supongamos que yo les doy o yo les pido que ustedes encuentren el logaritmo. Vamos que yo les pido que ustedes encuentren el logaritmo en base 2 de 16. Entonces, para resolver el logaritmo, ustedes lo que tienen que hacer es preguntarse, ¿a qué número? O sea, mi pregunta es, ¿a qué número elevo el 2 para que me dé 16? ¿Y qué responderían ustedes? ¿A qué número tienen que elevar el 2 para que les dé 16? ¿O cuántas veces tienen que multiplicar el 2 por sí mismo para obtener el 16?
Yo para obtener el 16 tendría que hacer 2 por 2 por 2 por 2, o sea, multiplicarlo 4 veces al 2, ¿sí? O sea que yo tendría que hacer 2 elevado a la cuarta. Y eso me da por resultado 16. ¿Estamos de acuerdo o no? O sea que la respuesta acá es que yo tengo que elevar el 2 a la cuarta. Ese a la cuarta es mi respuesta acá arriba. Entonces el logaritmo, cuando x vale, el logaritmo en base 2 de 16 es 4. ¿Sí? Vamos con otro ejemplo. Vamos a bajarlo, así nos queda... Bien, vamos con otro ejemplo. Supongamos que yo les doy el logaritmo en base 3 de 1/3. ¿Cuál sería la pregunta? La pregunta sería, ¿a qué número elevo el 1/3, el 3, para que me dé 1/3? Y ahí entran en juego, y por eso es que estábamos repasando a principio de año las propiedades de potencia, entran en juego mucho las propiedades de potencia. ¿Cuál es el exponente que hace que los números se den vuelta o se inviertan? ¿Alguien se acuerda? ¿Nadie se acuerda? ¿Quién es el número que hace, o cuáles son los números que hacen que las bases se inviertan? Para que la base se invierta, necesito que el exponente sea negativo. ¿Está bien? No, Lourdes, no te escucho. Todos tienen el micrófono apagado. Bueno, seguimos explicando. ¿Ahí me escucha, profe? Ahí sí. Bien. Media hora con el micrófono apagado. ¿Hoy me escucha, profe? Ahí sí. Bien. ¿Me escuchan ustedes bien? Sí, profe. Bueno, Sí, nosotros sí. decíamos entonces que la pregunta fundamental en el logaritmo es a qué número tengo que elevar la base para que me dé el numerito que está como argumento. O sea, cuando yo tengo esto de acá, B recibe el nombre de base. A recibe el nombre de argumento. Sí. N recibe el nombre simplemente de resultado. ¿Sí? Entonces, la pregunta siempre es, ¿a qué número elevo la base para que me dé el argumento? ¿Sí? Esa es la pregunta que uno hace cuando resuelve siempre el logaritmo. Entonces, acá mi pregunta, como yo tengo logaritmo en base 3 de 1/3, la pregunta es, ¿a qué número tengo que elevar el 3, que es mi base? ¿Sí?
para que me dé un tercio, que es el argumento. ¿Sí? Decíamos que para que la base se invierta, yo necesito que el exponente sea negativo. Pero fíjense que acá tengo 3 y 3. O sea que lo único que yo necesito es que esté de vuelta. Por lo tanto, el exponente, ¿cuánto sería? Tiene que ser negativo, por lo tanto tiene que tener un menos adelante, y el número lo tiene que dejar igual, porque yo tengo 3 acá y 3 acá. Entonces, si tiene que quedar igual, el único número que me deja las cosas iguales es el 1. Por lo tanto, este logaritmo tiene por resultado menos 1. ¿Sí? Entonces, a ver, por ejemplo, de los que tienen, ¿está quedando un poquitito más claro? Sí. Un poquitito, aunque sea. Veamos esto. Que es el primero de los que tenían que hacer. ¿Sí? La pregunta sería, ¿a qué número elevo qué? Bien, ¿a qué número elevo el 3? Sí. ¿Para que me dé qué? ¿Cuánto me tiene que dar? No 27. ¿Cuánto me tiene que dar? ¿Cuál es el argumento acá? El argumento es todo lo que yo estoy marcando o voy a pintar de rojo. Eso es el argumento. ¿Sí? Entonces, la pregunta sería, ¿cuánto tengo que elevar el 3 para que me dé 1 sobre 27? ¿Está bien? Si yo miro eso, yo necesito dos cosas. ¿Qué necesito? Por un lado, yo necesito que se dé vuelta la fracción. ¿Sí? Si yo necesito que se dé vuelta la fracción, yo necesito que el exponente, ¿cómo sea? Negativo. Bien, el exponente debe ser negativo. Y lo otro que yo necesito que pase es que el 3 se transforme en ¿qué número? En 27. ¿Está bien? Porque ya lo di vuelta con el signo menos. Entonces yo necesito que el 3 en 27. Entonces el exponente, ¿cuánto tiene que valer? 27. ¿A cuánto tengo que elevar el 3 para que me dé 27? A la 3. ¿Sí? Porque 3 al cubo es 27. Entonces, si yo junto o uno las dos cosas, ¿sí? Le vamos a poner una llavecita así, después les mando el archivo para que hagan un poquito de memoria. ¿Sí? Si yo uno estas dos cosas, ¿sí? ¿Qué pasaría? Si yo las uno, sé que el exponente tiene que ser, por un lado, negativo. Con menos 3. Bien, tiene que ser menos 3. Tiene que ser por un lado negativo y por el otro lado tiene que valer 3. ¿Sí? Porque yo estoy juntando las dos cosas. Entonces, este resultado es el que yo voy a poner acá arriba. ¿Sí? ¿Más o menos va queriendo entenderse o no? Sí. Bien. Profe, ¿Sí? en todos los casos de fracción siempre se invierte, o sea, se la invierte. Fíjense que en todos los casos que hemos hecho nosotros hasta ahora, tenemos fracción uno de los dos y el otro no. ¿Sí? Porque fíjate que acá yo tengo la base entera y el argumento fracción. Acá tengo la base entera y el argumento fracción. Pero, por ejemplo, si yo te diera a ver, vamos a hacer otro ejemplo. Si yo les diera, por ejemplo, logaritmo en base 1/2.
y como argumento yo pondría un cuarto. Esperen que esta cosa odiosa. A ver, déjenme que lo escriba de vuelta. Sería logaritmo como base le vamos a poner una fracción, o sea, le vamos a poner un medio. Y como argumento le vamos a poner un cuarto. ¿Sí? Se los agrando, así lo ven bien. En este caso, fíjense que las dos son fracciones. ¿Sí? Entonces yo no necesito, Sí. en este caso no necesito dar vuelta a nada. ¿Sí? Pero sí sé Sí. que si yo al un medio lo elevo al cuadrado, está queriendo escribir esto, pero vamos a escribirlo así más fácil. Si al un medio yo lo elevo al cuadrado, eso me da por resultado un cuarto. No tengo que dar absolutamente nada. ¿Sí? Por lo tanto, mi respuesta a qué exponente tengo que elevar el un medio que me dé un cuarto es simplemente 2. En este caso no hay un número negativo. ¿Por qué? Porque yo no necesito dar vuelta a nada. O sea que cuando base y argumento son los dos enteros, o base y argumento son las dos fracciones, por lo general no hay que usar ningún número negativo como exponente. ¿Sí? Entonces lo que hay que hacer para esto es fundamental que ustedes repasen las propiedades de potencia. ¿Sí? Porque por ejemplo acá, en el ejemplo que les sigue, ¿de qué otra manera puedo expresar yo la raíz de 2? ¿Alguien tiene idea de qué otra manera puedo expresar la raíz de 2? ¿Con potencia? Exacto, con potencia. ¿Y qué potencia es la raíz? Cuando yo tengo la raíz de 2, es lo mismo que elevar 2 a qué número. Se me acabó el celular. A la 1/2. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Por qué? Porque había una propiedad que a mí me decía que si yo tenía un número dentro de una raíz, esa raíz se puede escribir como exponente fraccionario. ¿Sí? No sé si se acuerdan de eso. La propiedad en sí decía que si yo tenía, por ejemplo, la raíz de índice m de un número a elevado a la p, yo podía escribir todo eso directamente como a elevado, y en el exponente yo ponía una fracción, y esa fracción tenía en el numerador la potencia, o sea, p, y en el denominador el índice de la raíz, o sea, m. ¿Está bien? Entonces, según lo que nosotros acabamos de escribir, la raíz de 2 yo la puedo escribir como 2 elevada, y en la potencia tendría que poner una fracción.
Ahora, ¿qué exponente tiene ese 2? No tiene ninguno, por lo tanto hay que poner un 1 como exponente. ¿Qué índice tiene la raíz cuadrada? 2. Por eso es que la raíz de 2 yo la puedo escribir como 2 a la 1/2. ¿Está bien? Entonces fíjense que este logaritmo se contesta solo, porque cuando yo escribí el logaritmo como logaritmo en base 2 de 2 a la 1/2, directamente estoy contestando a qué número tengo que elevar el 2 para que me dé 2 a la 1/2. Y a la 1/2, porque ya me está dando solita el resultado. ¿Está bien? Lo mismo pasa en la que viene. Sí. ¿Cuál sería el resultado de esta? ¿A qué número tengo que elevar a para que me dé a al cubo? ¿Un tercio? No, fíjate. Acá la base es a, y el argumento es a la 3. Ah, bien. ¿Cuál sería el resultado? Hacete la pregunta. ¿A qué número tenés que elevar a para que te dé a la 3? Te lo está diciendo el mismo argumento. ¿Cuál es el exponente que tiene? 3. 3. Entonces, ¿cuál es mi resultado? 3. ¿Por qué? Porque el a está elevado a la 3. Entonces, si yo me pregunto, ¿a qué número elevo a para que dé a la 3? Solito estoy contestando que mi exponente tiene que ser 3. ¿Sí? Ok. ¿Está bien? ¿Sí? Sí. ¿Más o menos?